ese marco. Y también hay que decirlo más atrás todavía, pero que forma parte de ese, no militar y no chileno, pero hay que nombrarlo, que es William Sutter. William Sutter aportó con su libro sobre Pratt, que conversamos un rato atrás, aportó mucho para comprender justamente ese fenómeno histórico que nuestro profesor ahí nos comentaba hoy día, que es el tema de por qué Pratt y no otro. Sutter nos da una explicación de sentido histórica con respecto a por qué ese fenómeno se asentó tanto y cómo fue también, de alguna manera, cierto, no quiero decir manipulado, pero sí, digamos, utilizado por la clase política en su momento, ¿cierto? Por la sociedad, como una especie de válvula de escape, ¿cierto? Una válvula de reconocerse, en este caso el plan. Y bueno, en los últimos años se ha dado un repotenciamiento de los estudios sobre la guerra del Pacífico en particular, donde, por ejemplo, en el caso chileno, el libro de Serrano y Donoso del año 2010, ¿cierto? Chile y la guerra del Pacífico, ahí ya se ve, ¿cierto?, cómo aparecen estos nuevos temas. Bueno, creo que es importante hacer ese reconocimiento. Y en ese sentido, entonces, nuestro aporte es ampliar esta mirada con respecto al estudio de guerra y sociedad, y específicamente nosotros planteamos la necesidad de conocer cómo la sociedad civil penquista, específicamente, vivió la guerra del Pacífico, cómo se involucró en la guerra del Pacífico, cómo en definitiva el frente interno, ¿cierto?, el de los ciudadanos, y ciudadanas, aunque no está bien utilizar el concepto porque no eran ciudadanas, como las mujeres también se involucran en la guerra. Entonces ahí queremos situar esta discusión en el marco primero de por favor, la siguiente, en el marco de el desarrollo de la ciudad de Concepción, una ciudad, obviamente, en la época mediana, ¿cierto?, la tercera ciudad de Chile, porque obviamente Valparaíso tenía un fuerte desarrollo comercial, pero ya Concepción en los fines de los 70 está tomando mucha fuerza gracias a la actividad productiva, y ahí obviamente nos interesa dimensionar ese aporte de la sociedad regional, ¿cierto?, al esfuerzo bélico. Una ciudad de Concepción, una región más bien como la de Concepción, que muestra todo un desarrollo en su estructura social, económica, por ejemplo la industria carbonífera, ¿cierto?, no en Concepción, pero en la zona, Lota Coronel, la industria textil en Tomé. Pero además, el fuerte conflicto político e ideológico que se vive en la frontera, en las provincias. Cuando digo el conflicto político e ideológico, me refiero al conflicto entre los liberales, y los liberales doctrinarios, podríamos decir, y el mundo conservador, el mundo católico conservador. Concepción fue, yo diría, una de las sociedades más fuerte impactadas por este conflicto, que era de nivel nacional, obviamente, pero que se vivía con una virulencia incluso más fuerte en las provincias que en la capital. Porque en la capital, por último, existía la lógica, ¿cierto?, de que podemos pelear entre nosotros, pero todos formamos parte de la misma élite, ¿cierto?, del mismo grupo de poder. En las provincias se daba una lucha más de trinchera frente al tema ideológico, doctrinal, de las prerrogativas de la Iglesia, de la lucha, ¿cierto?, por defender los derechos de la Iglesia frente, ¿cierto?, al avance de las leyes, ¿cierto?, liberales. Y en ese sentido, entonces, el estudio de la prensa regional para nosotros es una fuente, y no solamente una fuente, sino que un objeto de estudio muy interesante. Nosotros nos centramos específicamente en un periódico que es La Libertad Católica. Su nombre lo dice todo, ¿cierto? Que la libertad no es solamente patrimonio de los liberales, sino que la libertad también es el patrimonio de los católicos, de los conservadores. Y este periódico, La Libertad Católica, fundado el año 1872 en Concepción, es un periódico que nace bajo la orientación directa del obispo de Concepción de la época, un hombre clave en el desarrollo de todas estas disputas políticas doctrinarias, no solamente a nivel de Concepción, sino que a nivel nacional, que es el obispo José Hipólito Salas. El obispo Salas que estuvo muy involucrado en la fundación, por ejemplo, de la revista católica allá en Santiago. ¿Sí? Por lo tanto, tiene una gran experiencia y un hombre con una solidez doctrinaria, además intelectual, muy importante. Entonces, este hombre en Concepción, en esa sociedad penquista muy liberal, la sociedad de los rojos, como se le llamaba en la época,
va a fundar este periódico católico. ¿Para qué? Evidentemente defender las prerrogativas de la Iglesia y del mundo católico. Y en ese contexto entonces nos interesó mucho observar cómo la prensa católica de Concepción va en la lógica un poco de lo que plantea Carmen McEvoy, ¿cierto? Aquí los trabajos de McEvoy son muy relevantes para entender este contexto general, pero cómo desde la perspectiva regional el mundo católico penquista va a asumir una postura, ¿cierto? Una posición muy dinámica, muy activa frente a la guerra. Y la actitud va a ser de movilizar al pueblo católico penquista. O sea, hay, siguiendo a McEvoy aquí, una oportunidad para el mundo católico. La guerra abre un escenario de oportunidad. Eso es lo que nos interesa un poco compartir con ustedes y le voy a dar la palabra a Camila porque nos interesa primero darle algunos antecedentes con respecto a la relevancia que tiene este personaje que es José Hipólito Salas y cómo él va a orientar la participación y la movilización específicamente de las mujeres católicas, penquistas, en el contexto de la guerra del Pacífico. Así que, Camila, tu tiempo. Buenas tardes, tomándome de las palabras del profesor Rubilar, hay que mencionar que la guerra del Pacífico generó un alto impacto en la sociedad chilena. Y en este punto nosotros rescatamos el rol de la ciudad de Concepción y a la vez la activa participación del mundo católico en el conflicto. Por ello es importante mencionar al monseñor José Hipólito Salas, quien se transforma en uno de los primeros dignatarios de la Iglesia chilena en formular un llamado al pueblo católico de unirse a este esfuerzo bélico. Por tanto, para la difusión de sus ideas, uno de los medios más eficaces fue el periódico La Libertad Católica, fundado en 1872, en el cual se publica en abril del año 1879 una carta pastoral al clero y a los fieles de la diócesis, la cual circula entre la sociedad penquista generando un alto impacto. Esta carta pastoral contiene un fuerte significado ideológico doctrinario en la construcción de la legitimidad de la guerra. Allí Salas expone a la guerra como una guerra justa, que va a traer una regeneración moral y social. A su vez, explica los deberes del ciudadano cristiano tanto en el campo de batalla como en la vida cotidiana. Y hace un llamado a la unión del Estado y la Iglesia, siendo esta carta pastoral una expresión de unión entre la cruz y la espada. Este mensaje pastoral causa mucho efecto en la conciencia ciudadana mediante la formulación de un imaginario patriótico católico. Esto queda evidenciado en un testimonio que da a conocer el periódico Concepción, que lo titula Sublime Patriotismo, en donde se hace referencia a la actitud de una mujer de pueblo y su compromiso con el conflicto. Así lo señaló el periódico La Libertad Católica en abril del año 1879. Cito: la cocinera de una de nuestras respetables familias, que oyó la pastoral de vuelta a la casa, se presenta a sus patrones, diciéndoles que de ese instante erogaba la mitad de su escaso sueldo para los gastos de las guerras y mientras esta ocurre. El periódico deja una clara evidencia de la actitud generosa de desprendimiento de esta mujer del pueblo, que era cocinera de una respetable familia penquista. En ello simboliza una conducta que se debería generalizar entre el colectivo social. Este espíritu de patriotismo y compromiso nacional inunda todas las clases sociales, pero no solamente al mundo popular. Era destinatario las prédicas del obispo y los mensajes periodísticos de movilización social. El principal baluarte para la Iglesia Católica era la defensa de sus principios en la sociedad chilena. Era la mujer católica en sus múltiples roles, como madre, esposa e hija, en una sociedad políticamente dominada por el elemento masculino, pero predominante orientación liberal y anticlerical. La mujer católica se transformó en un activo agente de resguardo de los principios católicos en el seno familiar y podía ejercer una eficaz capacidad moderadora mediante la enseñanza
así lo señala Serrano. En este punto, la Iglesia penquista busca orientar el accionar patriótico femenino mediante una activa participación en el espacio público. Y para ello, las mujeres de la élite, inspiradas en las palabras del obispo Salas, se deciden organizar en una sociedad a la cual denominan Hijas de María, para recaudar fondos a través de colectas. Tiempo después, el periódico La Libertad Católica da a conocer este trabajo de las mujeres a la sociedad penquista y los recursos aportados. En ello se puede mencionar el aporte de doña Tránsito Unzueta de Orrejola, que donó 100 pesos, o Laura Molinar de Prieto, que donó 20 pesos. Y también están aquellas que aportaron con su esfuerzo personal, en donde se puede destacar a Pilar Benavente de Manzanos, que donó 6 camisas, o Carmen Pradel Casanueva, que donó 12 pares de sábanas, 4 colchones y 8 pares de calzoncillos. Esto constituye un paradigma en el compromiso femenino y la proyección de los principios cristianos en el accionar social. A su vez, el ciudadano católico debía tener ciertas virtudes en su comportamiento. Y desde ese punto de vista, la prensa católica era muy categórica de que los ciudadanos debían evitar los comportamientos sociales reñidos por la gravedad del conflicto. En definitiva, la verdadera condición de católicos y patriotas debía mostrarse con un compromiso activo, de apoyo a la causa nacional y a la actitud social marcada por la prudencia y la moderación en el actuar cotidiano. Por ello, la Libertad Católica es muy categórica cuando critica a la Filarmónica de Concepción al organizar un suntuoso baile para las familias acomodadas penquistas. Entre sus líneas señala en junio de 1879 que el triste espectáculo presentaría después la sociedad de Concepción, mientras que nuestros hermanos sufrían los horrores del combate y morían por su patria, estos, por defender sus ciudades, sus familias y su honor. Acá los jóvenes y las bellas se entregaban a los desvaneos del festín y danzaban tal vez al compás de los cañonazos. Esto además iba de la mano de una movilización pública de la mujer católica en Concepción. En estos primeros meses de la Guerra del Pacífico van a haber una serie de romerías, por ejemplo, procesiones que se organizan por parte del Obispado de Concepción, lo que va a llevar, ¿cierto?, que parte en este caso de la sociedad católica penquista, ¿cierto?, participa activamente en este tipo de actividades. Lo paradójico de este tipo de actividades es que generaron un efecto no deseado en la sociedad penquista, y que fue criticado por el diario duramente, que fue el tema del reclutamiento forzoso de personas que participaban en las procesiones, ciertamente hombres. La prensa comenta que en muchos tanto en Concepción como por ejemplo en la ciudad de Los Ángeles, después de terminadas algunas procesiones en la puerta de la catedral, por ejemplo, de Los Ángeles, las comisiones reclutadoras estaban esperando alegremente, ¿cierto?, a los feligreses que llegaran y los tomaban, ¿cierto?, a la fuerza y se los llevaban a los cuarteles para reclutarlos. Por lo tanto, ahí hay un tema que sabemos que es uno de los temas más complejos del estudio de la Guerra del Pacífico, que tiene que ver con la voluntariedad o no, ¿cierto?, de los que se suman a los regimientos, ¿cierto?, a las unidades militares. El tema del reclutamiento forzoso o el reclutamiento voluntario. Y en ese sentido, ahí es muy interesante lo que, por ejemplo, denuncia, no la Libertad Católica, pero sí un periódico de Chillán, que es el Ñuble. El diario El Ñuble, frente a acciones de resistencia de algunos sectores campesinos, fundamentalmente, que habían sido, lo dice el diario así, glaciados prácticamente en los pueblos en torno a Chillán, Huehueco, qué sé yo, San Carlos, El Carmen, etc. Muchos de esos soldados no voluntarios que estaban reclutados habían intentado varias veces rebelarse, ¿cierto?, y escapar de los cuarteles. Por lo tanto, habían generado una serie de acciones, ¿cierto?, podríamos decir, de alzamientos.
Y eso lleva al diario Ñuble de Chillán a plantear una idea que yo creo que es muy simbólica con respecto a estos límites, a los límites que tiene el esfuerzo nacional con respecto a la guerra del Pacífico. El diario Ñuble señala lo siguiente y se dirige la verdad al gobierno en su visión. Dice, comillas, no olvide el gobierno la conveniencia que hay en movilizar cuanto antes al batallón chileno, porque ahí se había originado la protesta. Sabido es que el soldado fuera de su pueblo hace proezas y en su pueblo solo sabe hacer motín. Por lo tanto, ahí aparece un elemento que en el imaginario, podríamos decir, social, que expresa en este caso el Ñuble, se proyecta, ¿cierto?, un problemático compromiso cívico de los sectores, en este caso populares, porque de alguna manera aparece aquí una dicotomía en esta afirmación, en la denuncia de esta situación. Por un lado, el valor del hombre del pueblo en su función militar, ¿cierto?, la clásica imagen del roto valiente en este caso, ¿cierto?, aparece aquí. Pero por el otro lado, aparece el peligro que representaría en su condición popular indisciplinada el roto rebelde. Esas dos realidades que se materializan en un solo hombre, digamos así, están ahí al mismo tiempo. Entonces, el peligro, ¿cierto?, de mantener tropas descontentas y no llevarlas rápidamente al frente de batalla, para canalizar, podríamos decir, esas fuerzas en el esfuerzo bélico contra el enemigo externo y no correr riesgos en el ámbito interno. O sea, ahí hay un tema que también creo yo nos plantea una interrogante con respecto al tema de la problemática del reclutamiento. Y finalmente, yo creo que ya estamos en los tiempos, ¿me dirás? El otro tema muy interesante de la prensa, en este caso católica, es esta idea de integración nacional. O sea, por ejemplo, las mujeres se movilizan activamente en función de la guerra, crean ambulancias, hacen colecta, cosen calzoncillos, ¿cierto?, donan dinero, se moviliza la mujer. Paradójicamente, el mundo católico, el mundo conservador es el que moviliza a la mujer, y no es el mundo liberal. O sea, se da un fenómeno bien interesante aquí en el contexto de la guerra del Pacífico. La mujer, que está obviamente enclaustrada, podríamos decir, en el ámbito más hogareño, la oportunidad de salir un poco de ese ámbito hogareño es la guerra, y es desde la perspectiva católica conservadora. Porque en el ámbito de por ejemplo, la prensa liberal, no hay, uno revisa la prensa liberal, en este caso de Concepción, no hay un reconocimiento del rol social público de la mujer. Porque obviamente la prensa liberal lo ve desde la perspectiva, ¿cierto?, de que en esa mujer es la iglesia la que está creciendo una influencia, y obviamente es una influencia de control de las mentes, de los espíritus. Pero ahí hay un elemento que yo creo que Camila, en ese sentido, yo creo que va a profundizar ese tema, cómo el mundo católico, ¿cierto?, le genera ahí un espacio a la mujer en el ámbito público, muy coyuntural, que es en el contexto de la guerra. Pero creo que eso es un elemento interesante. Y lo otro, con esto termino, tiene que ver con esta idea de integración nacional, o sea, cómo tratamos de integrar a todos los habitantes de Chile. Y aquí aparece otro diría yo, elemento, otro actor, no actor, otra realidad de la sociedad chilena, pero que está excluida de la sociedad chilena. Perfecto, lo digo, pero es así. El mundo indígena. El mundo indígena, que generalmente se apela al mundo indígena, ¿cierto?, como símbolo de resistencia, de valor, etc. Bueno, en la prensa católica va a aparecer también el apelar al mundo indígena. Incluso se va a señalar que el mundo indígena va a tener una actitud patriótica frente a la guerra del Pacífico. Así que estamos hablando de los mapuches, las comunidades mapuches, ¿cierto?, que están ahí en la frontera. Entonces, la libertad católica va a dar un ejemplo, que es el ofrecimiento del cacique civilizado. Eso es muy importante, ¿cierto?, un cacique civilizado. Colipí, que el cacique Colipí pone a disposición del gobierno de Chile un escuadrón de 600 indios para sumarse a los contingentes que se enviarán al litoral del norte. Y en ese contexto, el periódico señala, y con esto estoy terminando, comillas, si logra ir un escuadrón de esa naturaleza, dice al norte, nos gustaría ver la cara que pondrían los cholos, con el aspecto feroz de los salvajes de nuestras selvas.
y al terrible chivatío que precede a sus temerarios y diabólicos ataques. Son diabólicos, pero son buenos para pelear. Los peruanos, que decían que nuestros batallones solo estaban acostumbrados a pelear con indios, cosa que era como comer un pan, verían lo que es el araucano en las batallas, cuando empuña su lanza y la rienda de su caballo. Aquí aparece, nosotros señalamos que aquí, en función de este contexto bélico, la prensa católica reactualiza un discurso periodístico donde el valor y la temeridad del pueblo araucano mapuche aparece como símbolo del espíritu indómito guerrero. O sea, nuevamente tomamos a los indígenas, ¿cierto?, en función de la guerra. Ahora nos acordamos a través de los indígenas, pero en función de la guerra. Y se busca transformar en garantía de victoria la herencia épica que se proyectaba en el mestizo soldado, que tiene algo de indígena, evidentemente, que enfrentaría en el lejano territorio nortino a los enemigos de la nación chilena. No tengo más tiempo, pero como reflexión final, podemos decir que en el caso de la prensa católica representada por el periódico La Libertad Católica, expresión de los intereses del clero penquista, y específicamente del obispo José Hipólito Sales, se expresa un discurso primero militante. Hay una fuerte militancia en términos de que esta guerra es justa y por tanto hay una obligación moral de participar y colaborar en ella. Hay un discurso patriótico incluso de carácter nacionalista. Eso es lo que nosotros planteamos, que aquí ya aparece un concepto vinculado con una concepción nacionalista. Pero también hay un discurso muy doctrinal, porque se habla de guerra justa, se habla de pueblo católico que se moviliza en función, ¿cierto?, de la guerra, y ahí aparece, por ejemplo, el rol de las mujeres, que es llamativo, que permite que en el frente interno, o sea, en el caso de la mujer, en el seno familiar, en la acción social, en la manifestación pública, se demuestra ese compromiso militante y, tal vez lo más interesante, un comportamiento social específico en este contexto de la guerra. O sea, en el caso de los hombres y mujeres deben tener un comportamiento social muy específico en el desafío que significa la guerra del Pacífico. Naturalmente, todo esto bajo la orientación de los principios católicos que están cada vez más amenazados por la ofensiva liberal de la segunda mitad del siglo XIX. Quedamos aquí. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Rubilar y a Camila por su participación. Y a continuación nos va a acompañar Felipe Casanova, que es candidato a magíster por la Universidad de Tarapacá y que se ha especializado bastante en lo que podríamos decir la historia social de la Guerra del Pacífico. Su ponencia dice relación con el disciplinamiento, salario y deserción según un soldado chileno en la Guerra del Pacífico, Tacna, octubre de 1880. Inmediatamente ponemos el PowerPoint y